2023 es un año en donde hay mucho maquillaje de cifras económicas, porque bueno, según dicen los estadounidenses y los europeos, ¿no? Las cosas no están muy mal, la verdad es que no hay recesión económica, la inflación está controlada, pero en realidad las cosas van bastante mal. O sea, esto hay un gran maquillaje de cifras. Pero en realidad, por ejemplo, Estados Unidos sigue teniendo muy gigantescas niveles de deuda y todavía creciendo, sigue imprimiendo muchísimo dinero, la inflación sigue muy presionada al alza, el precio del crudo está al borde de volverse a llegar a los $100. Y bueno, pues al final la condición o la razón por la cual todo el mundo se encuentra así, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues no hay para cuándo se resuelva. ¿No? Entonces sigue igual o peor. O sea, todo esto que ha generado, todo este problema económico, pues cáncer, por así decirlo, sigue presente y sigue infectando. En ese sentido, los rusos han empezado a prepararse para lo inminente desastre financiero. Una quiebra de los bancos europeos, probablemente que va a arrancar con Credit Suisse y va a acabar infectando y generando una gran recesión económica internacional, como sucedió cuando quebró Lehman Brothers. Bueno, pues los rusos también ya lo prevén y para ello han empezado a acumular divisas, pero en particular oro. En particular la metal precioso, que va a ser al final, una vez que implosione el sistema financiero económico mundial, precisamente cuando se descalabre por completo el dólar, va a ser lo que va a sacar, ¿no?, a los países del atolladero. Va a ser lo que va finalmente a garantizar la riqueza, el oro, como siempre. Finalmente el oro ha sido un metal que desde que la humanidad existe, ¿no?, es el sinónimo de riqueza, y entre más oros tengas, más rico eres. Y bueno, es lo que está haciendo ahorita los rusos ante, repito, el descalabro inminente del dólar, que ya no lo maquillan, pero ya tampoco se puede seguir ignorando. Bueno, esto más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero USA. El gigante euroasiático, Rusia, se convirtió en el cuarto país con más reservas de divisas internacionales y oro del mundo. Esto para finales del 2022. A pesar de todo lo que han hecho la Unión Europea y Estados Unidos con tal de sancionar al país, y hablamos sancionar entre comillas, para intentar hundir su economía, que la guerra supuestamente entre Ucrania y Rusia no durara tanto tiempo debido a que le cortarían los fondos a Rusia y simple y sencillamente entregándole un par de millones de dólares a lo que es Volodymyr Zelensky y unas cuantas armas para hacer como si esta guerra realmente estuviera ocurriendo, sería suficiente. Lamentablemente para la Unión Europea y Estados Unidos en conjunto, no fue lo que habían esperado. Estas sanciones definitivamente no los han ayudado en absolutamente nada y según muchos cálculos, no se espera que esta situación mejore por lo menos para la Unión Europea, porque finalmente Estados Unidos continúa haciendo los negocios de toda la vida. De acuerdo con algunos cálculos basados en datos de los bancos centrales nacionales, esta lista de quienes tienen mejores divisas está encabezada por China, Japón y Suiza, y en cuarto lugar acaba de subir precisamente Rusia. El líder obvio, China, por 17 años consecutivos, sus reservas se sitúan en 3,31 billones de dólares a finales de diciembre del 2022. El segundo lugar lo ocupa Japón con 1,27 billones de dólares en reservas, mientras que Suiza se ubica en el tercer puesto con 924 mil millones de dólares en activos. Rusia cerró el año, pese a todas las sanciones, pese a todo lo que lucharon por ir en contra de este país, cerró el 2022 con tan solo 582 mil millones de dólares en reservas, a pesar de todos los bloqueos que implican estas mismas sanciones occidentales. Y así fue como superó a la India con 563 mil millones de dólares. Entre los países de América Latina,
el estado que tiene más reservas es precisamente Brasil, con 325.000 millones de dólares. Los países que tienen más reservas de divisas internacionales y oro, además de China, Japón, Suiza y Rusia. En quinto lugar, la India. En el sexto se encuentra Arabia Saudita, con 460.000 millones de dólares. Y llama mucho la atención este país porque a finales de año, por lo menos de la mitad, al final del 2022, fue uno de los países mejor beneficiados por todo este asunto del petróleo. Porque como entre las sanciones contra Rusia, inició todo este asunto del llamado tope de precios que querían implementar contra Rusia, Arabia siendo el líder de lo que es este famoso grupo de la OPEP Plus, los países exportadores de petróleo, dijeron, nosotros no nos vamos a meter en este asunto del tope de precios. A nosotros no nos van a perjudicar. Simple y sencillamente, vamos a reducir la producción. Eso nos conviene porque eleva los precios. Con todo este asunto de la oferta y la demanda. Obviamente, el recorte de 2 millones de barriles diarios hizo que todo este asunto de la economía y el petróleo colapsaran, por lo menos para la Unión Europea, porque al mismo tiempo que se anunciaba este problema, fue todo el asunto del atentado contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2, ocasionando que los países de la Unión Europea que todavía tenían ciertos negocios con Rusia ya no pudieran obtener el gas y el petróleo barato que les ofrecía Rusia de forma inmediata. Tuvieron que empezar a comprarle a su amigo Estados Unidos a un precio desorbitante. También tuvieron que acercarse a China, Arabia Saudita, incluso a la India. Le recompraron lo que la India le compraba a Rusia, haciendo que la economía empezara a enloquecer. En el séptimo lugar se encuentra Hong Kong con 424.000 millones, Corea del Sur con 429, Brasil, como señalábamos, con 325, y el décimo lugar, sorprendentemente y a pesar de todas las adversidades, se encuentra Alemania, con 295.000 millones de dólares. Hablando de adversidades, precisamente porque la economía alemana fue la más gastada de toda la Unión Europea. Era el contacto directo entre Rusia y la Unión, haciendo que el hecho de que los gasoductos, pues simple y sencillamente dejaran de funcionar desde hace varios meses, tuvieron que verse en la necesidad de acercarse a otros países y comprar estos productos a un precio muy, muy alto. Hemos visto diversas manifestaciones de los ciudadanos que ya no están de acuerdo con la economía que están sufriendo en Alemania e incluso están solicitando, firmando, recolectando firmas para que el gobierno alemán simple y sencillamente deje de apoyar a Ucrania en todo este asunto. Mientras tanto, vemos a Olaf Scholz, a su primer ministro, paseando junto al presidente francés, con el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreciéndole ayuda, dinero, armas, todo lo que necesite, mientras su país continúa cayéndose en pedazos, o por lo menos todavía ha logrado resistir un poquito. En esta lista de los 30 mayores contenedores de reservas no hubo cambios significativos. El único recién llegado fue Suecia, que desplazó a los Países Bajos del último puesto, del número 30, y de igual forma varios países cambiaron de lugar, mientras que Francia e Italia mejoraron notablemente sus posiciones, subiendo hasta el 12 y el 14 respectivamente. Tras el inicio de la operación especial entre Rusia y Ucrania, Occidente aumentó la presión de las sanciones contra Moscú, congelando en particular cerca de la mitad de sus reservas de divisas. O sea que a Rusia en esta lista pudo haberle ido todavía mejor. Pero como se ha señalado por parte del presidente Vladimir Putin, la política orientada a contener y debilitar a Rusia forma parte de la estrategia de Occidente a largo plazo, mientras que las sanciones ya han asestado un fuerte golpe a toda la economía mundial, no solamente a Rusia, eso hay que dejarlo muy claro, porque al día de hoy
este país todavía se sostiene. Por mucho coraje que haga Estados Unidos, Rusia ha logrado mantenerse por lo menos firme y no tambalearse tanto con todo este asunto de la materia económica. Los países de la Unión Europea, debemos recordar, acaban de acordar celebrar el trabajo legal sobre la incautación de activos de propiedades de Rusia en bancos extranjeros para apoyar la llamada reconstrucción de Ucrania. Y lo vamos a poner en unas comillas enormes porque la Unión Europea y Estados Unidos se han dedicado a entregarle dinero a Ucrania desde hace muchos meses con la intención de reconstruir este país, que los últimos meses es cierto las cosas se han complicado sobre todo por la cantidad de ataques que Ucrania ha estado lanzando contra Rusia. Rusia, viéndose obligado a responder, ha generado todo este tipo de ataques entre ambas naciones y sobre todo siendo los ciudadanos de Donbass, Lugansk, Zaporizhia, todas esas zonas los más afectados debido a que Ucrania dispara y se ha notado hacia lo que son zonas residenciales, ocasionando también el deceso de civiles y de los cuales nadie dice nada. Eso tan solo en los últimos meses, pero se supone que tenían un grupo, un consejo, que era encargado, o por lo menos un ministro, que era encargado de la reconstrucción. Ministro que hace un par de meses renunció debido a que la Unión Europea lo había señalado de corrupto. Si su ministro, el encargado de la reconstrucción, era corrupto, o sea que se le encontró dinero incluso en su propia casa, entre las personas que fueron despedidas del gobierno ucraniano debido a todo este asunto de malversación de fondos, existe una persona, Vasily Losinski. Él es viceministro de Desarrollo de Comunidades, Territorios e Infraestructura. Él se sospecha que aceptó un gran soborno por organizar la compra de generadores a precios inflados. O sea, no solo el asunto de los generadores que tanto necesitaban en algún momento los ucranianos debido a todo este asunto de la falla eléctrica en la zona y sobre todo porque necesitaban también buscar un poco de la forma de calentar los hogares debido a todo este asunto del invierno. Y precisamente esta persona, por su trabajo, iba a estar encargado de todo el asunto de la reconstrucción de Ucrania, o por lo menos iba a meter sus manos en algunos pequeños lados. Entonces ya es una persona señalada de aceptar sobornos para algo tan pequeño como la compra de generadores. Imaginen lo que haría este sujeto, y no solo él, la mayoría de las personas que rodean a Zelensky con todo el dinero que le entregarían, que fue como tal incautado de no solo las autoridades rusas, sino también de algunos llamados oligarcas. Entonces es obvio que de acuerdo con muchas personas esto no debería ocurrir, que el intento incluso de la Unión Europea de incautar este dinero, incluso del Banco Central de Rusia, es prácticamente un robo. Porque una cosa es que lo retengan con la firme intención de que la guerra sea más corta porque Rusia se quedaría sin recursos, y otra muy diferente es tomar estos recursos económicos y dárselos a alguien más. Porque para empezar no sabemos si van a llegar realmente a Ucrania. Lo más probable es que se queden en la Unión Europea, porque si recuerdan, también hubo un escándalo muy grande de corrupción en lo que es el Consejo Europeo, donde varios miembros fueron señalados de aceptar sobornos con todo este asunto de Qatar. Entonces, si ya hay alarmas en la Unión Europea, ya hay alarmas en Ucrania de que pueden aceptar sobornos o incluso quedarse con un poco, no deberían de permitir este tipo de acciones. Y no son los únicos. El Reino Unido, que pese a ya no pertenecer a la Unión Europea, continúa siguiéndolos como un perrito detrás de todas sus acciones. Y ahora también planean confiscar los activos rusos congelados y están incluso preparando la legislación pertinente para realizarla. Esto lo anunció el embajador ruso en el Reino Unido, Andrei Kelin, y dijo:
Es bien sabido que existe un reconocimiento en casi todos los países occidentales, incluido Londres, de que tales acciones son absolutamente ilegales y que no existen leyes pertinentes para hacerlo. Pero la logística pervertida es que tales leyes deben inventarse y en la medida de lo posible ellos saldrán ganando. Según tengo entendido, dijo, esto es en lo que están comprometidos la Unión Europea y Washington, robarle al pueblo ruso. Lo importante es ver si lo van a permitir. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.